Hoy no me van a tener allá arriba, cambien la cámara. Hoy voy a estar acá abajo, así que en lugar de... le voy a ver la cara, le voy a ver los pelitos de la nariz que tienen acá. Le voy a ver lo blanco de los ojos. Voy a ver cuando hagan una mirada furtiva, a ver si está la chica que me gusta o se quedó durmiendo. Voy a ver todo. Pero no soy más que un observador. Bueno, les quiero agradecer profundamente todo el cariño, el amor y la comunión que hemos sentido en estos días aquí en Bolivia. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Yo tengo un recuerdo muy particular de los hermanos de Bolivia, sobre todo cuando pasamos uno de los momentos más difíciles, cuando les contaba ayer, cuando tuvimos la catástrofe hídrica en Santa Fe y nuestra casa quedó 2 metros bajo agua. Yo había estado en Cochabamba, había habido en esa conferencia hermanos de todos lados, de La Paz, de Oruro, de Santa Cruz, no sé si había habido hermanos también de aquí, y bueno, conocí mucha gente. Cuando ellos se enteran que mi biblioteca había quedado bajo agua, recibo un día, después de unos meses, cuando volvimos a reconstruir la casa, una caja llena de libros, de estudio, Biblia, todos dedicados con hermanos de una ciudad, de la otra, y yo sentí que me abrazaban en medio de la prueba con el amor del Señor. Y yo dije, estas son las señales que ganan el corazón de uno. Así que tengo un profundo agradecimiento y un cariño a todos ustedes. Cada vez que encuentro a alguno de ustedes en el norte del país o en Buenos Aires, los abrazo en el nombre del Señor. De veras, los amamos mucho y le agradezco mucho este tiempo de comunión. Sé que algunas delegaciones ya pegan la vuelta hoy y deseo que todo lo que el Señor nos ha estado diciendo por su palabra pueda llevar a decisiones prácticas de bendición, compromiso, pureza, etcétera. Diferenciados 2010. Los 4 o 5 primeros mensajes tuvieron que ver con lo que Dios tiene que cambiar adentro. Ayer ya empezamos a mirar para afuera y hoy seguimos mirando para afuera. El tema de esta noche, de esta mañana, es compromiso diferenciado. Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, yo nací en una iglesia centenaria. La iglesia donde yo me formé ya superó los 100 años. Y allí estábamos trabajando en medio de la iglesia con jóvenes, campañas evangelísticas, con los ancianos de la iglesia. Y Dios nos bendijo muchísimo que llegamos a tener 120 jóvenes en el club bíblico. A tal punto que decidimos dividirlo en tres grupos de 40. Como teníamos 2 obras misioneras, un grupo quedó en la iglesia central y 2 grupos fueron a las obras misioneras. En una de las obras misioneras, que es donde está enclavada nuestra iglesia ahora, fuimos a trabajar. En realidad fuimos a ganar jóvenes. Yo tenía 24 años. Y Dios comenzó a obrar de tal manera que se empezaron a convertir los padres de los jóvenes. Y allí había una reunión semanal y Dios empezó a bendecir, a añadir personas. Los ancianos de la iglesia nos dijeron, empiecen a hacer la cena del Señor, por lo menos una vez al mes allí. Comenzamos a hacer la cena del Señor, empezamos a hacer reuniones de predicaciones y en más de un año Dios aceleró un proceso que en plena comunión con la iglesia madre nos encomendaron a la obra. En ese momento yo tenía 25 años. Estaba en una iglesia céntrica, teníamos todas las comodidades y fuimos a una iglesia a la parte obrera de la ciudad con calle de mejorado, a luchar con un montón de problemas que nunca habíamos visto donde estábamos trabajando, pero hubo algo que a esos 6 o 7 hermanos, fuimos con 2 hermanos mayores también, nos tocó el corazón. Y sentíamos que era un proceso sin reversa. Era que Dios nos estaba llamando. Caminábamos por las calles de tierra visitando personas y soñábamos con la obra de Dios. Yo quiero decirles que los años han pasado, nuestra iglesia tiene 24 años ya, está en el norte de la ciudad. Y yo veo que los jóvenes siguen siendo herramientas que Dios utiliza para hacer grandes cosas. De hecho, en la Biblia, la juventud nunca fue un problema para Dios. Daniel, José, muchos de los discípulos fueron personas jóvenes. Timoteo
tiene que ser alentado por Pablo porque para los judíos él todavía era alguien que le faltaba edad. Jeremías se considera con el concepto de los judíos, ¡ay Señor que soy niño! Jeremías capítulo 1. Lejos de ser un problema la juventud, es una herramienta que Dios usa para grandes cosas. Es maravilloso cuando uno llega a Timoteo y el apóstol le escribe diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, tiempo presente del verbo, será, tiempo futuro, un instrumento santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Ayer hablábamos del barro. Y es maravilloso como yo puedo tener 15, 16, 20, 25 años y Dios puede tomarme y en el proceso del tiempo hacer grandes cosas para Dios. El domingo pasado reconocimos ancianos, 2 ancianos más en la iglesia. Fue un proceso de varios años. Y uno de ellos se llama Roque. Yo tengo grabado el día que Roque se entregó al Señor. Era el 2.º año de nuestra iglesia. Era un flaquito que entró por adelante que vos decías, ¿qué va a hacer Dios con este? Venía con un bagaje del mundo, una historia detrás, unos problemas de alcoholismo en su familia. Y él tomó decisión por Cristo, tuvo que luchar mucho con la vieja vida, conoció a su esposa Viviana. Los primeros años de su matrimonio tuvieron que ajustar muchas cosas, pero Dios comenzó a grabar en su corazón el llamado de un pastor. Verlo a lo largo de los años crecer y crecer, ganar decenas de matrimonios, discipularlo, se convirtió en el pastor de matrimonios de la iglesia sin que nadie lo nombre, solamente por el oficio de hacer las cosas y el llamado de Dios. Y el domingo, cuando lo reconocimos públicamente, yo decía, ¿quién puede medir lo que aquel pibe que entró por la puerta, Dios tiene para él? ¿Quién puede medir en tu vida los proyectos de Dios? Pero vos le tenés que creer a Dios. Tenés que estar dispuesto. Y cuando uno habla de compromiso en esta mañana, está hablando de que los proyectos de Dios se plasman cuando hay una respuesta de mi parte. A veces algunos somos como Sansón. Hay un proyecto de Dios, pero en el camino Satanás abre atajos donde nos equivocamos, donde resistimos a Dios, y aún Dios da una última oportunidad como para Sansón, que se le fue con la muerte, pero el proyecto original no se cumplió. Pero yo creo firmemente que en esta mañana al hablar de compromiso necesitamos entender qué espera Dios de nosotros. Cada lugar donde voy, cada conferencia donde voy, vienen los ancianos y me dicen, Gustavo, hablale a los jóvenes de compromiso. Es verdad. A veces los ancianos podemos contar con los dedos de la mano y no más que con los dedos de las dos manos, cuántas son las personas con las cuales podemos contar. Uno puede tener una iglesia multitudinaria, pero a la hora de hacer las cosas se cumple lo que dice la palabra. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Sin embargo, cuando uno va a la palabra, descubre algunos destellos, algunas luces que la Biblia nos da de un compromiso diferenciado. Muchos van a volver a su iglesia local. Hoy le voy a hablar del compromiso con la iglesia local. Porque la obra de Dios en la tierra se hace a través de la iglesia local. La iglesia local no es un edificio, es un cuerpo viviente, son personas. Podría venir aquí un gobierno que persiga a todos los cristianos. Podría encerrar todos los templos y hacerlo depósito de chatarra. Pero la iglesia de Cristo sigue viva, subterránea. Son las piedras vivas. Son más importantes las piedras vivas que las piedras muertas. Y vos sos una piedra viva, en la cual se construye el edificio de Cristo. Y quiera Dios que en esta mañana, al hablar de compromiso, Dios pueda ver en tu corazón los destellos de un compromiso diferenciado. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a leer 2 pasajes. El primero en 2 Crónicas capítulo 17. Seguimos pensando en la vida de Josafat. 2 Crónicas 17. Y luego vamos a ir a Filipenses capítulo 2, 17:6. Dice la palabra de Dios así, 2 Crónicas 17:6. Y se animó el corazón de Josafat en los caminos de Jehová. Ese verbo animó en el original
habla de una idea de una persona atada al corazón de Dios, una persona motivada para servir a Dios, una persona que hace que las cosas de Dios son sus cosas. Y animó su corazón en los caminos de Jehová. Si solo esta frase quedaría en tu corazón en esta mañana, ya es suficiente. Y animó su corazón en los caminos del Señor. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año, aquí ve cómo se animó el corazón, aquí empieza el desarrollo. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y miren qué campaña evangelística se mandaron. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. 14. Y este es el número de los que según las casas paternas de los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300.000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Johanán, y con él 280.000. Tras este, lo que les hablaba ayer, Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200.000 valientes. ¿Quieren saber qué es influencia espiritual? Esto es lo que logró Josafat sobre la vida de su gente. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Pablo escribe desde la cárcel, estamos posicionados en Hechos capítulo 28, primer encarcelamiento en Roma, no segundo, donde escribe la segunda carta a Timoteo. Este es el primero, está en una casa alquilada. Está agradecido por la ofrenda que trajo Epafrodito. Necesita enviar a alguien a Filipos, pero aparece un problema. Dice Pablo 2:19 de la carta a los Filipenses: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo vea también que esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Todos juntos, en voz alta el 21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Los dos pasajes que hemos leído son muy particulares porque en ambos casos descubrimos dos hombres que tuvieron destellos de un compromiso con Dios. El pasaje que hemos leído de Segunda Crónicas muestra a un hombre que accede al reino. Este es un punto importante. Dios suele llamar a las personas que están ocupadas, no a los desocupados. Aquí tenemos un rey que tuvo que trabajar sobre toda la amenaza de la frontera norte con Acab, un rey que acomodó toda la economía y la ciudad, un rey que fue bendecido por Dios, pero él entendió que todo lo que tenía que hacer a nivel, déjenme poner una palabra que quizá no cabe correcta, secular sin ser secular, porque era un rey llamado por Dios, pero tenía muy claro que la misión número uno es lograr que el pueblo vuelva a Dios. Y ese concepto de que animó su corazón inmediatamente se traslada a hechos prácticos. No era un hombre que se la pasaba prometiéndole cosas a Dios y después volvía a casa y no hacía nada. Era una persona que al animar su corazón se puso en actividad, tomó un equipo de trabajo, evangelizó todo el país, llevó la palabra a toda la nación
y produjo tal respuesta de parte de Dios que el resultado es que cayó un pavor en todas las naciones vecinas, de tal manera que nadie osaba atacar a Josafat. Y estaban rodeados de enemigos. Los capítulos que siguen van a ver a los sirios y a otras naciones que quieren llegarle, y allí está grandes milagros del Señor. Ahora es interesante cómo este hombre, con su compromiso, influencia a uno de sus generales, Amasías, hijo de Sicri, que dice la Escritura que se entrega voluntariamente al Señor. Son líderes que dejan huella. Son hombres que marcan con lo que hacen más que con lo que dicen. Dice un dicho popular: tu vida habla tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Lo más importante de un siervo no es lo que hace, sino lo que es. Si Dios hace una evaluación de nuestro ministerio en nuestra vida, no va a ser tan importante cuánto hacemos, sino cuánto somos. Si usted va, por ejemplo, a 1 Timoteo o a Tito, va a encontrar que en los requisitos de los pastores y los ancianos y los diáconos, el acento es en lo que somos y no en lo que hacemos. Dice la palabra: es necesario que el obispo sea. Y eso habla de carácter. Dice un autor: el capital más grande que tiene un siervo es su carácter. El siervo que ha perdido su carácter, lo ha perdido todo. Cuando hablamos de carácter no hablamos de temperamento. El temperamento es como el color de los ojos. Es genética, viene de nacimiento. Vos podés ser extrovertido, podés ser más tímido, podés ser flemático, podés ser colérico. Dios toma los temperamentos y los usa a todos. Cuando hablamos de carácter, hablamos de la obra del Espíritu Santo en tu vida, trabajando tu temperamento para llevarlo a que esté controlado por el Espíritu y tu vida sea una luz alrededor de los que estás. Yo no sé por qué el enemigo ha puesto un acento en las cosas que se ven. Cuando veamos estos 4 destellos en la vida de Timoteo, vamos a ver que son destellos que se trasladan en obras de lo que realmente es adentro. Algunos estamos más preocupados en los dones del Espíritu que en el fruto del Espíritu. Pero difícilmente Dios utilice los dones del Espíritu si no aparece en tu vida el fruto del Espíritu. Un autor dice: algunos construyen con los dones los que luego tumban con la falta del fruto del Espíritu. ¿Quieres ser un siervo que Dios utilice? Grabate en tu juventud esto: Dios quiere trabajar con tu carácter, con tu orgullo, con tu humildad, con tu pureza, con tu pasión. Es más importante lo que sos que lo que haces. Y en ese concepto de carácter, Pablo está en Roma. Él está en la casa alquilada. Está feliz por la ofrenda que ha traído de los filipenses Epafrodito. Él no puede ir hasta la iglesia, tiene que mandar a alguien. Y inmediatamente comienza a hacer un escaneo de los hermanos que hay presentes para que puedan ir. Son los hermanos que están en la iglesia en Roma, porque él está preso en Roma. Y aquí viene una frase increíble que habla de 2 tipos de corazones: los que buscan lo suyo propio y los que buscan lo que es de Cristo Jesús. Ahora es interesante porque la palabra todos buscan lo suyo propio, todos está hablando de una gran mayoría de la iglesia en Roma. Pablo llama a uno, pero tiene que trabajar, no tiene tiempo. Pablo llama a otro y dice: mira, yo no me puedo ocupar, no puedo viajar hasta Filipos. Llama a otro y dice: no, yo no soy la persona. Quiero venir los domingos y sentarme en la iglesia. Quiero que me den un cargo, un lugar, un puesto, pero a la hora del sacrificio, de poner la vida, yo no estoy dispuesto. Es más importante las cosas que tengo que hacer para mí, mis propios intereses personales, que la obra de Dios. El verbo buscar en el original es mucho más que un hecho práctico, habla del sentido de la vida, de lo que tiene el centro, el proyecto de vida. Lo podríamos trasladar o transliterar en una frase que diga: la mayoría de los hermanos de Roma tienen un proyecto de vida en sus propios intereses personales. No encontró uno para mandar. Pero inmediatamente aparece otro corazón, que es el de Timoteo, que muestra 4 destellos del corazón comprometido que busca lo que es de Cristo Jesús. Debo decirte algo: cuando abrimos la Biblia, se terminaron las palabras. Vos podés estar parapetrado en tu silla resistiendo la obra de Dios. Podés argumentar un montón de cosas que tengan que ver con conceptos humanos, pero cuando se abre la palabra, el Espíritu desarrolla las verdades,
las tocas sobre tu corazón, la responsabilidad es plenamente tuya. Y al ver en el corazón de Timoteo estos 4 destellos, quiero decir que al final de la reunión, Dios va a pasar, y ya lo está haciendo seguramente, mirando el corazón de cada uno de nosotros, también el de este predicador. Y aquí va a quedar clasificado 2 tipos de cristianos, inevitablemente a la luz de la Biblia. Los que han venido a la conferencia de Tarija y se van con un corazón que busca lo suyo propio. Y seguramente habrá corazones como el de Timoteo, que buscan lo que es de Cristo Jesús. Déjame que te diga algo, no resistas al Señor. Deja que Él trabaje en tu corazón en esta mañana y se puedan ver en vos esos 4 destellos de luz que se ven en la vida de Timoteo. Tengan su Biblia, vamos a hacer un exégesis abierto en Filipenses capítulo 2. ¿Cuáles son los 4 haz de luz o destellos de un corazón que busca lo que es de Cristo Jesús? En primer lugar, el primero de todos estos principios es amor por las cosas de Dios. Dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo. Segundo, haz de luz o segunda señal de un corazón que está dispuesto a seguir a Cristo. Lealtad y sujeción a la autoridad espiritual. Primero, amor por las cosas de Dios. Voy despacio, así pueden anotar. Número 1, amor por las cosas de Dios. La frase es, a ninguno tengo del mismo ánimo. En segundo lugar, sujeción y lealtad a la autoridad espiritual. La frase es, quien ha servido conmigo en el Evangelio como hijo a padre. Lo tienen en el versículo 22, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tercero, disposición y sensibilidad al llamado de Dios. Versículo 19, espero, subrayen la preposición en. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Y cuarto, renuncia en pos del avance de la obra, y pongan allí Hechos capítulo 16 del 1 al 3. 4 señales de un corazón que busca lo que es de Cristo Jesús. Número 1, amor por las cosas de Dios. Dice la palabra, a ninguno tengo del mismo ánimo. Anoten 1 Corintios 16:10. Allí Pablo habla de Timoteo y dice, y si llega Timoteo, miren que esté con vosotros con tranquilidad, escuchen, porque él hace la obra del Señor así como yo. A ninguno tengo del mismo ánimo, y él hace la obra del Señor así como yo. Es muy particular este concepto. Cuando Pablo recomienda a Timoteo a los corintios, le quiere decir en palabras más sencillas, si va Timoteo es lo mismo que vaya yo. Lo que él está queriendo decir, en él y en mí hay un patrón de conducta. Un patrón, ¿saben lo que es un patrón? Un metro patrón, ¿entienden este concepto? Uno dice un metro patrón a algo que marca una línea, tiene una medida. El metro patrón espiritual de Pablo y de Timoteo era el mismo. ¿Y cuál es este? Bueno, vean a Pablo cuando escribe en Corintios, en 1 Corintios 10:1, y él dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Un pasito más adelante, Efesios 5:1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Un pasito más adelante, ve a Pablo escribiendo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 8, y escribe a la iglesia de Tesalónica y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. De tal manera que vuestro ejemplo, ahí la palabra ejemplo es tupos en el griego, que significa modelo a imitar. Así que vuestro ejemplo ha sido de bendición para los hermanos de Macedonia y Acaya. Tomen estos 3 versículos, hagan un remember ahora. Número 1, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Vean lo que dice en Efesios 5:1. Y ahora vean lo que le dice a los tesalonicenses. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo, Silvano y Timoteo. Que son los que están escribiendo, están en los primeros versículos de la carta de Tesalónica. Y dice que este patrón pasó a los hermanos de Tesalónica y de los hermanos de Tesalónica a los de Macedonia y Acaya. Es decir, hay un patrón
que tiene un carácter transitivo, que no es el patrón humano, sino que es Cristo mismo. Es lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, la palabra es competentes, que sean idóneos para hacer la labor a otros. Aquí está el principio. ¿Cuál es ese patrón que pasó de Pablo a Timoteo, de Timoteo a los de Tesalónica, de los de Tesalónica a Macedonia y Acaya? Porque tiene que ser un patrón muy particular. ¿Saben cuál es? El amor por las cosas de Dios. El corazón de Pablo estaba atado al corazón de Cristo. El corazón de Timoteo estaba atado al corazón de Cristo. Cuando él dice, no encuentro a nadie que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia de Filipos. Si ustedes van al capítulo 16 de Hechos, avanzan al capítulo 18, van a descubrir que tuvo intervención en la fundación de Filipos. De hecho, había sido pastor de la iglesia de Filipos. Entonces dice, cuando tengo que buscar a alguien, no puedo encontrar a alguien más apropiado que Timoteo, cuyo patrón de vida es amor por las cosas de Dios. ¿Cuándo tenemos amor por las cosas de Dios? Cuando amamos al Señor y el amor del Señor nos embarga. Vuelvo al versículo de anoche. El amor de Cristo nos constriñe. Si vos podés llegar a decir esas palabras, significa que tu corazón late con el corazón de Dios. El que tiene amor por las cosas de Dios entiende que su vida está atada a los proyectos de Dios. De tal manera que cuando proyecta la vida, seguime. Cuando proyecta la profesión, seguime. Cuando proyecta los recursos, seguime. Cuando proyecta la familia, lo hace dentro del patrón que tiene en su corazón. Yo quiero una pareja que ame a Dios. Quiero una familia que ame a Dios. Anhelo una iglesia que ame a Dios. El amor por las cosas de Dios lleva a que todos tus proyectos estén vinculados a las cosas de Dios. Por eso si tenés un título universitario, anhelo a que estés en los lugares de la sociedad donde puedas influenciar a muchas personas. Seguramente vas a progresar económicamente y te animo que así sea. Y Dios te va a bendecir aún más y podrás tener una propiedad, un carro y podrás progresar económicamente. Nada de eso es un fin en sí mismo. Son medios que Dios utiliza porque lo más importante son las cosas de Dios. Un hombre de Dios, empresario en Argentina, sumamente generoso, que colabora muchísimo con la obra misionera, me dijo en los 50, 55 años de vida, no hago más un solo paso, ni un solo negocio, si no lo hago de socio con Dios. ¡Qué maravilla! Amor por las cosas de Dios. Pero además, el amor por las cosas de Dios significa amor por la iglesia local. Sáquense los pajaritos de la cabeza. Dios te utiliza en la iglesia local. El proyecto de Dios para alcanzar el mundo es la iglesia local. Si quieren, me siento con la Biblia y recorremos todas las cartas apostólicas. Y van a ver que todo el mundo alcanzado es a través de hombres y misioneros que son enviados de la iglesia local, que vuelven a la iglesia local y cuentan cuán grandes cosas el Señor ha hecho. La iglesia local es lo único que puede salvar este mundo, dice el autor del libro Liderazgo Audaz, el doctor Gilbes. Él dice, la única esperanza del planeta es la iglesia local, pero no el edificio, sino las piedras vivas. Amor por la iglesia local significa que tenés créditos en la iglesia local. ¿Cuáles son los créditos? El crédito número 1 es que te congregues. El autor a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, la traducción literal es provocándonos al amor y a las buenas obras. El concepto de congregarse no es asistencia, se lo voy a repetir hasta el cansancio. Vos tenés que ir a la reunión no esperando que te den. Vos tenés que ir a la reunión esperando qué vas a dar. Dios te va a bendecir con la palabra, pero más bienaventurado es dar que recibir. Uno agarró ese versículo, hizo tan literal y le dio una piña al que tenía y le tenía atragantado. Dice, la Biblia dice mejor dar que recibir. Pero no es esto. No es esto. Cuando hablamos de congregarse significa que cada vez que la iglesia convoca a Cristo. ¿Cómo vas a hacer la obra? Déjame decirte algo. Las presencias hablan, las ausencias hablan. Las ausencias hablan. Nosotros con Esther estamos
en nuestra labor pastoral, dedicados profundamente a la capacitación de siervos y al entrenamiento de liderazgo. Hay algo que le digo siempre a los siervos: las ausencias hablan. Porque hay ausencias ocasionales, pero cuando las ausencias son periódicas, significa un repliegue que yo estoy haciendo de la obra de Dios. Vos querés participar en la obra de Dios, pero cuando la iglesia convoca no estás, cuando es la cena del Señor te dormís, cuando hay que salir a testificar no tenés tiempo, cuando se necesitan obreros para la obra entre los niños y demás no tenés tiempo. Si te dan el púlpito estás dispuesto, si hay que lavar los baños no. Una vuelta a los ancianos de la iglesia hicimos turnos para limpiar los baños de la iglesia. Y dijimos, este va a ser el mejor ejercicio para nuestro propio orgullo. Equivocado. Dice un autor, veo más a los siervos de Dios pelearse por un lugar a la derecha y o a la izquierda de Cristo que estar discutiendo por tomar la toalla de Juan 13, ¿verdad? Amor por la iglesia local significa que estés dispuesto a dar tus dones al servicio del Señor. ¿Sabes que Dios te ha capacitado con dones? ¿Sabes que tus dones son valiosos para Cristo? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Mira, la única manera que tus dones aparezcan, en primer lugar tenés que conocer todos los dones. La iglesia tiene que enseñar los dones. Hay 3 listas de dones: Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Ahí están todos los dones. La iglesia tiene que enseñar los dones. Los miembros tienen que conocer los dones espirituales. Pero la única manera que surjan es practicándolos, no hay otra manera. Vos podés hacer cursos de fútbol, saber todas las estrategias, parecerte el director del Barcelona, pero la única manera que empieces a mostrar lo que sos es que la pelota empieza a correr. ¿Te gusta el fútbol a vos? Uy, justo agarro a uno que no le gusta el fútbol. En mi casa, esto entre corchetes, ¿no? Para aflojar un poco. En mi casa respiramos fútbol. Yo les conté, la gran lucha de mi adolescencia, yo no tuve problema con el baile, con la música, mi problema era el fútbol. Yo se lo tuve que poner a los pies del Señor. Jugué al fútbol cuando era adolescente, todavía juego al fútbol. Les dije que quería jugar de 9 de área y no me invitaron a ningún partido. Me voy y no jugué. ¿Qué pasó? ¿Por qué mira para arriba vos? Pero mi hija se casó con un cordobés que no sabe nada de fútbol. Nada. Se va a casar ahora el 27 de noviembre. Le gusta jugar al fútbol y todo, pero no sabe nada. Se pone a mirar los partidos y nosotros nos reímos de los comentarios que hace. Y mi hija está chocha, dice, por fin vamos a salir con el fútbol de casa y demás. Y yo pienso, el verdadero jugador se ve en la cancha. El verdadero siervo se ve en la obra. Vos tenés que dar tus dones al servicio del Señor, pero tenés que practicarlo. A ver, ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Te pusiste al servicio de tus ancianos? ¿Oraste al Señor? El que tiene la marca de el amor por las cosas de Dios no puede quedar quieto. Hay algo interiormente que lo mueve y dice, ¿qué puedo? No importa, lo que sea. Recuerdo un hermano en la puerta de la iglesia este año que había vuelto al Señor, se había afirmado y dice, Gustavo, denme lo que quieran, pero yo necesito hacer algo para el Señor. He estado años inactivo, he perdido años valiosos de mi vida, le he dado un modelo a mis hijos equivocado, pero he vuelto al Señor, necesito servir. Qué desafío para los pastores, crear espacios ministeriales en la iglesia donde los siervos se puedan desarrollar. Esto no es muy común, pero tenemos que entenderlo. No solamente debemos enseñar los dones, sino crear espacios para que los jóvenes se desarrollen. Déjenme decirle algo más, aunque no de todos los puntos, sigo a la tarde. Los que se van tienen el mensaje aquí, los PowerPoint, a pleno servicio. Usted lo administra, ¿está bien? Le estaba hablando del desarrollo de los dones. Es muy importante que muchos de nosotros sepamos que no hay un solo don en la Biblia. Y de hecho no es un don, es un talento, que es el tema de la alabanza. Yo veo a la mayoría de los jóvenes en Latinoamérica obsesionados por estar en el grupo de alabanza. Y es una bendición el grupo de alabanza. Yo celebro que tengamos una orquesta en la iglesia y como nos ha enseñado Carlos una y otra vez lo que es el concepto de alabar y adorar al Señor con entendimiento. Pero hay que entender una cosa, la iglesia necesita maestros, necesita evangelistas, necesita pastores, necesita enseñadores, gente con el don de misericordia, con el don de ayuda, gente que visite, gente que discipule.
¿Cómo se hace la obra de Dios? Con dones espirituales. ¿Cómo surgen los dones? Mire, pastor, yo estuve estudiando la lista de los dones y me parece que puede ser este o este. ¿Sabés cómo se define la cosa? En medio de la obra. Porque vos vas obrando y te das cuenta que el Espíritu Santo obra. El cuerpo de Cristo reconoce a los dones y vos te sentís cómodo en lo que estás haciendo. Amor por las cosas de Dios y amor por la iglesia local significa ser fieles con nuestras ofrendas al Señor. Un pastor dijo, yo veo cuán comprometido está un siervo de Dios cuando mete la mano en el bolsillo o en la cartera para ofrendar a Dios. Y es así, mi querido, es así. Si no aprendes a ofrendar a los 16, 17 años, no vas a aprender más. Y yo quiero decirles, mis queridos, que ofrendar es una bendición. Y quiero desafiarte a que si tenés una proporción, cada uno, como propuso en su corazón, separe para el Señor. Si esa proporción fue este año, yo te desafío a que la aumentes este año que empieza. Si diste tanto por ciento de tu sueldo y de tus ingresos, desafíate a darle más al Señor. Y Dios no le debe nada a nadie. Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Porque todo es de Él y de lo recibido de su mano, le damos. Compromiso con la iglesia local significa también estar dispuesto a seguir el proceso de crecimiento espiritual. ¿Vos estás bautizado? ¿Todavía no te bautizaste? ¿Qué estás esperando? El bautismo es un mandamiento, no es una opción. En el proyecto de Dios está la conversión, el crecimiento y el discipulado, el bautismo y el salto al servicio y a la obra. El cristiano que posterga el bautismo entra en desobediencia. Y si vos todavía no te bautizaste porque hay cosas del mundo que tenés que dejar, dejala a los pies de Cristo y andate de acá de Tarija con la firme convicción de en este proceso de compromiso con Dios bautizarte. Amor por las cosas de Dios significa amor por la iglesia local. Qué lamentable es que tantas veces nos pasamos horas criticando a los ancianos de la iglesia, a los líderes espirituales, a las reuniones de la iglesia, y tan poco tiempo estamos dispuestos a ser como Timoteo, aquellos que buscan lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuánto me queda, Edgar? No, decime, no me digas así. Número 2, lealtad y sujeción a la autoridad espiritual. Segundo punto, lealtad y sujeción a la autoridad espiritual. Dice Pablo a Timoteo, como hijo a padre o como un hijo, dice en otra versión, sirve al Padre. El concepto acá es sujeción. Me van a acompañar un minuto y vamos a leer 1 Pedro capítulo 5, porque aquí viene una exhortación directa a los jóvenes, que por ende es para toda la iglesia, pero aquí hay 3 verbos que quiero que subrayen en sus Biblias. No quiero ser largo, Edgar, así que decime. 1 Pedro 5:5. Poneme la lucecita. ¿Cuánto me quedan? ¿15? Listo, me alcanza para terminar. 1 Pedro 5:5. Dice la palabra. Igualmente jóvenes, estad, verbo número 1 a subrayar, sujetos a los ancianos. Y todos, jóvenes, ancianos y miembros, sumisos, verbo número 2 a subrayar, sumisos unos a otros, revestíos, verbo número 3 a subrayar, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me voy a quedar aquí en este punto para terminar porque lo quiero desarrollar concretamente. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. ¿Quién ha servido como hijo a padre? Miren, la sujeción es un principio de oro en todas las relaciones interpersonales. Cuando uno va, por ejemplo, a Efesios capítulo 5, ahí hay todo tipo de relaciones interpersonales. Entiende lo que es una relación interpersonal. Es las relaciones horizontales. Habla de la relación de padres a hijos, de hijos a padres, de patrones a empleados, de amos a siervos, entre los hermanos en la fe. Pero hay un cartel con luces brillantes en el capítulo 5 que dice: someteos los unos a los otros, ¿en qué? En el temor de Dios.
Lo que está queriendo decir Pablo allí es que ninguna relación interpersonal funciona en la iglesia si no hay una sumisión unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Lo que está queriendo decir no es una sumisión carnal. Lo que está queriendo decir Pablo es las relaciones funcionan en el marco espiritual. La esposa va a sujetarse a su esposo porque la Biblia lo dice, pero le va a ser infinitamente más fácil si su esposo es un hombre espiritual. Porque es un carácter transitivo. El hombre es espiritual, tiene autoridad, tiene relación con Dios. Entonces la mujer dice, este es un hombre de Dios. ¿Cómo me voy a sujetar a él? De hecho, aún con hombres inconversos, 1 Pedro 3:1, la palabra dice, para aquellas que sus esposos no son creyentes, y vosotras mujeres, ganad a vuestros maridos sin palabra. ¿Dónde está el límite de la sujeción? Cuando la enfrenta con Dios. Ahí se terminó. Un hombre inconverso que te lleva a confrontar con Dios, hay cuestiones, no estoy hablando que se tiene que separar ni nada por el estilo. Voy a decir que el pastor Caramelino dijo, esto para nada, en absoluto. Pero evidentemente esto llama una atención a los hombres. No podemos con nuestra conducta enfrentar a nuestras esposas contra Dios. Vamos a dar cuenta. Por eso cuando escribe a los Colosenses y en 1 Pedro dice claramente todo lo que tiene que ver la relación con los esposos, dice, y vosotros esposos, tratad a vuestras mujeres sabiamente, vivid sabiamente con ellas. Allí se traduce, convivan sabiamente, te mete dentro de la casa. Tratándolas como vaso frágil, no sea que vuestras oraciones tengan estorbo, es decir, no te olvides que la relación entre el esposo y la esposa tiene un principio espiritual. ¿Cuántas oraciones de siervo de Dios no traspasan el techo por el gemido de esposas heridas que no son tratadas como la Biblia enseña en la Escritura, ¿verdad? Cuando hablamos de sumisión, aquí hay 3 verbos importantes que tienen que ver con la sujeción y la lealtad espiritual. Pero antes de verlo, déjenme decirle algo. Todo principio de rebeldía tiene olor a infierno. Vamos de nuevo. Todo principio de rebeldía tiene olor a infierno. Aquí Pablo dice, este es un hombre de Dios, es Timoteo, pero me ha servido como hijo a padre. Busca una relación vertical, está haciendo en el cómo una calificación. Avanza un poquito más, déjenme esto. Siempre en la Biblia cuando aparece cómo, aparece la calidad del mandamiento. Por ejemplo, perdonaos los unos a los otros, ¿qué dice? Como Cristo os perdonó a vosotros. Es decir, cuando tenés que perdonar, no hagas tu perdón. La calidad de tu perdón es el perdón de Cristo. Y Cristo me perdonó a pesar de que no lo merecía. Entonces, como le dije a varios en las charlas, el perdón no se siente, el perdón se obedece. Y después vienen los frutos del arrepentimiento. ¿Está bien? Cuando le habla a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, y ahí viene la calificación. ¿Otro cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese cómo está diciendo la calidad del amor que tenés que tener hacia tu novia, hacia tu esposo. Un amor que da sin esperar recibir. Un amor que está puesto en el beneficio del otro y no en el mío. Es el amor de la cruz. Cristo se entrega por amor de nosotros. Aquí habla como hijo a padre diciendo, es una relación de sujeción. Aquel que va a tener un compromiso diferenciado entiende el concepto de sujeción. Yo sé que vivimos en una sociedad tremendamente rebelde. Yo sé que vivimos en una sociedad transgresora, donde todos los parámetros, pero quiero decirte que si vos vas al Antiguo Testamento, tanto en Isaías 14, y Ezequiel 28, ahí aparece la condición que tenía Satanás antes de caer. Su nombre era Lucifer, ¿recuerdan? Y dice el profeta, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Tú que decías en tu corazón, en las alturas de los montes subiré, allí levantaré mi trono. Y va hablando de todo el proceso de pensamiento que hubo en el corazón de Lucifer antes que es echado de la presencia de Dios. Y hay una última frase que es lapidaria. Dijiste, seré semejante al Altísimo. El doctor Pentecost, en su libro Vuestro adversario el diablo, dice, ¿en qué podía ser semejante Satanás a Dios? No podía ser eterno porque era creado. No podía ser omnipotente porque no puede estar en todos lados. Job 1:1. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. No es omnisapiente, no sabe todas las cosas. En una sola cosa podía ser semejante a Dios, en ser independiente de Dios.
Y ese fue el veneno mortal que puso en los ángeles caídos, que luego fueron demonios. Y fueron echados de la presencia del Señor y según Apocalipsis 12 tienen el lago de fuego preparado para Satanás, el anticristo y sus ángeles. Esa fue la semilla que le puso a Adán y Eva en la creación terrenal. ¿Os ha dicho Dios que si comen del fruto del árbol del bien y del mal van a morir? No, no, no. ¿Qué le dice? ¿Serán? Es eso. Dejan de ser, ya no dependen más del Señor. Y es lo mismo que hace por nuestra carne esa parte que tenemos nosotros con olor a infierno. Esa parte que el mismo apóstol Pablo dice que yo soy carnal vendido al pecado. Eso que dice en el libro de Romanos, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que no quiero hacer, no lo alcanzo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente dice, gracias sean a Dios por medio del Señor Jesucristo y su Espíritu, que nos lleva a una vida de libertad. Ahora, esa carne que tenemos es muy sensible a la rebeldía. Y cada vez que aparece una señal de rebeldía a la palabra, no quiero cumplir esta verdad de la Biblia, la tacho. A las autoridades de la iglesia, me rebelo contra las autoridades de la iglesia. A tu líder de jóvenes, me rebelo contra ellos. Aparece olor a infierno. Es una reproducción de la obra de Satanás a través de tu carne. Por eso cuando hablamos de alguien que va a estar comprometido, entiende el concepto de autoridad espiritual. Eso para nosotros, vamos a los pastores y a los ancianos y a los líderes. En la Biblia la autoridad siempre es autoridad delegada, siempre. No ejercemos autoridad propia, ejercemos autoridad delegada, porque nada es nuestro. La iglesia es de Cristo, las ovejas son de Cristo. Por eso cuando escribe la palabra dice, apacentad la grey de Dios, que el Espíritu Santo, observen el tiempo verbal, os ha puesto como obispos. Es decir, yo no me pongo, Dios me pone. Dios me di que administre. Y aquí está diciendo, Timoteo tiene claro, hay un principio de autoridad espiritual. ¿Cuál es ese principio? 1 Corintios 11. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de mujer. Es una autoridad delegada, transitiva, que va y que cuando se rompe empiezan los problemas. Pasa en el matrimonio. Cuando la mujer quiere ser el hombre y el hombre empieza a ocupar el lugar de la mujer, es un desastre. Cuando los roles se dan vuelta, es un desastre. En la iglesia pasa lo mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto, vamos a 1 Pedro capítulo 5 y vemos estos tres verbos que nos ayudan a dar pista. ¿Qué dicen estos tres verbos? Y aquí vamos terminando. Número 1, estad sujetos jóvenes a vuestros ancianos. Esto es, aprendan el concepto de autoridad espiritual. Pastores y líderes, si nosotros no nos sujetamos, difícilmente se sujeten a nosotros. Es una cadena de autoridad espiritual. El concepto de sujeción significa que yo acepto la autoridad de Dios. Soy leal a mi iglesia local. Estoy dispuesto a apoyarla. Oro por mis pastores y mis ancianos. Oro por mis líderes espirituales porque valoro la vida y la dedicación de ellos. Segundo verbo, sumisos unos a otros. Esto tiene que ver con el principio interpersonal de reconocer lo que Dios hace en cada uno. El estar sumisos unos a otros es decir, qué bendición este hermano que predica, ¿no? Qué maravilla. Qué bueno es escucharlo cantar a Carlos con sus dones y talentos que Dios le ha dado. Y no decir yo quiero estar en su lugar. Porque yo quiero decirte algo, la iglesia funciona a través de los dones. Los dones generan los ministerios y el reconocimiento de los dones es fundamental para que Dios obre. Los dones son espirituales, los ha repartido como Él quiere, dice la palabra. A uno hizo apóstol, ya ese don no está en vigencia ahora, hizo maestros, evangelistas, enseñadores. Ahora, si a él Dios le dio el don de evangelista, no te pongas mal porque a vos no te lo dio, reconocelo. Si la hermana es una ganadora de almas, da gracias a Dios y no compitas con ella. Qué tragedia cuando la iglesia deja de reconocer esa autoridad de los dones que Dios le ha dado a cada uno y empiezan todas las trifulcas interpersonales, las peleas que destruyen las congregaciones, que dividen las iglesias. Las divisiones terminan retrasando la obra por años.
Cuando una iglesia se divide, retrocede 10 años. Algunos dicen, bueno, pero la división Dios la hizo para bendición. No, 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 no. No le haga decir a Dios lo que la Biblia no dice. La obra crece por fundación, no por división. Que después en su misericordia Dios toma una iglesia por una división y en su gracia y en su misericordia la progrese, no haga decirle a Dios lo que la Biblia no dice. Todo el tiempo la Biblia habla de unidad. Si no, fíjese Efesios capítulo 4. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Que cada uno de nosotros tenemos que bregar por la unidad. Todo en los primeros versículos del capítulo 4 habla de la necesidad de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No es una opción, es un mandamiento. Tercer verbo, sujetos, sumisos. Último, revestidos de humildad. Y con esto termino. Vestidos del Señor Jesucristo, dice la palabra, y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuál es el vestido de Cristo? Es el vestido en el cual el siervo se ceñía. Es la idea de estar revestidos de la humildad del Señor. Miren, queridos, en este mundo la humildad es una característica de debilidad. En el reino de la luz, la humildad me asemeja a Cristo. Yo sé que muchos de los que están aquí, por experiencias de la vida, por dramas que han tenido con sus padres, por experiencias traumáticas de la niñez, se han vuelto gente dura, en la cual el resentimiento prende rápido. He escuchado a muchos de ustedes estos días con resentimientos con sus padres, con resentimientos con la iglesia. Y cuando escucho sus historias, carnalmente pienso, y sí, son el fruto de lo que han vivido. Pero no estás condenado a vivir con ese veneno adentro. Ese veneno es del diablo. Y el único antibiótico para el veneno del resentimiento es el perdón de Cristo. Yo he visto llorar años a jóvenes y a hermanos que no han podido perdonar a su esposo, mujeres, a su padre, a su madre, a hermanos de la iglesia. Cuando trabajaba con preadolescentes hace muchísimos años, nos habíamos propuesto con los líderes visitar a todos los chicos del grupo. Así que íbamos y conocíamos a los padres. Había 2 chicos que no quería ir nadie a la casa, porque sus 2 padres eran terribles. Vos golpeabas la puerta, te abrían la puerta y empezaban a criticar a los ancianos de la iglesia. Vos ibas 1 hora, 50 minutos criticando y criticando. Nadie quería ir. Esos padres mataron las convicciones de los hijos. Sus 2 hijos están en otro país, fríos para las cosas de Dios. Son como un cadáver, lo pinchás y no reaccionan. Cuando formen una familia, nunca permitan que en la mesa de su casa se critique a hermanos de la iglesia. Tiene que ser una mesa de bendición, no de maldición. Y a hermanos que estamos aquí, si no nos hemos dado cuenta, matamos las convicciones de nuestros hijos criticando a los hermanos. Porque ellos dicen, ese evangelio que es tan santo, con el envoltorio que tiene en casa, yo no lo quiero. Necesitas quitar los resentimientos, necesitas quitar los odios. En esta mañana tenés que decirle, Señor, yo quiero un corazón sumiso y leal a la obra, pero no lo puedo hacer hasta que no quite esto. Dice el sabio, quita las escorias de la plata y aparece la alhaja del fundidor. Amados, su juventud son alhajas en las manos de Cristo. Por eso yo te quiero invitar para terminar en esta mañana, que pienses en estos 2 destellos, amor por las cosas de Dios y sumisión a la autoridad de Cristo. Para que ahora cuando el Espíritu mira los corazones pueda decir, esta chica no es del grupo de los que buscan lo suyo propio, es del grupo de los que buscan lo que es de Cristo Jesús. ¿De qué grupo querés ser? Yo ya lo tengo claro. ¿Vamos a orar?